Hola chicos y chicas, bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de Affinity Designer y hoy vamos a comenzar con nuestras herramientas de Persona Pixel. Entonces, comencemos. Bueno, estamos aquí en nuestro Affinity Designer. Vamos a escoger otra ilustración. Vamos a escoger esta. Y vamos a ver las herramientas que nos ofrece nuestra persona pixel. Entonces primero vamos a ir aquí a nuestra persona pixel en la parte superior. Seleccionamos y vamos a ver toda esta área de acá, que como ven es diferente a la persona design. El primero que encontramos es la herramienta de mover, que es igual a la de persona design. Entonces vamos a comenzar con la herramienta de pincel y esta herramienta coloca píxeles en la página creando trazos con bordes suavizados. Esto crea una transición natural entre el trazo y los pinceles circundantes. Las líneas de anchura variable se pueden controlar por progreso, que es cuando colocamos nuestro dedo, o por presión, que es cuando trabajamos con nuestro pencil. La mayoría de los pinceles utilizan un pincel suave y redondo como predeterminado. Entonces vamos a comenzar a ver los parámetros. Vamos a comenzar por la anchura. Y este es el tamaño del pincel que vamos a usar y de ese tamaño sería nuestro trazo. Vamos a crear una capa de pinceles y vamos mirando los parámetros. Entonces aquí seleccionamos esta anchura o podemos ponerla más pequeña. El siguiente es opacidad. ¿Hasta qué punto es transparente nuestro pincel? Si bajamos, vamos a dejarlo ahí. Y como ven, no se ve tan nítido como nuestro primer trazo porque la opacidad se disminuyó. Vamos a restaurar la opacidad y el siguiente es el flujo. Y es la rapidez con la que se aplica el efecto del pincel. 1% es muy lento y 100% es inmediato. Vamos a probar con 1%. Y ahora vamos a probar con un 50%. Ya es más rápido. Ahora con un 100%. Vamos a quitar. Y continuamos con dureza. Y este establece la dureza de los bordes del pincel de píxeles. El pincel es más suave conforme se reduce el porcentaje. Entonces vamos a comparar el 100% y vamos a disminuirlo a un 25%. Y como los bordes es suave, por eso se ve como más delgado el trazo. Vamos a ampliarlo un poco. Y ya con toda la dureza sería de esta manera. Tenemos la opción más, que cuando la tocamos nos va a mostrar el cuadro de diálogo de pinceles y podemos acceder a los parámetros avanzados del pincel. Si hemos adaptado un pincel de una categoría de pincel y realizamos modificaciones en el pincel desde acá, desde la barra de herramientas contextual, la opción guardar le permite aquí crear un nuevo pincel con los parámetros modificados. Y la opción la tenemos aquí en la esquina. Por el momento no vamos a modificar ningún parámetro, vamos a decirle a aceptar. El siguiente es proteger alfa. Cuando lo tenemos habilitado, no se puede pintar en las regiones transparentes de la capa actual. Por ejemplo, tengo acá este dibujo y yo voy a seleccionar proteger alfa.
Vamos a cambiar el color para ver mejor. Entonces, si yo voy a pintar afuera del dibujo que está actualmente, no lo va a hacer. Pero en el dibujo sí lo va a pintar. Si lo tenemos deshabilitado, ya podemos hacer trazos en cualquier parte. El siguiente es el color y aquí podemos seleccionar el color del trazo que necesitamos. Y aquí podemos también modificar la forma de visualizar los colores, igual que como en el estudio de color. Y también podemos acceder a nuestra cuenta gotas desde acá también. El siguiente es aplicar presión. Cuando lo tenemos habilitado, lo que hace es que va a controlar el tamaño del pincel con la presión de nuestro pencil. Vamos a seleccionar. Por lo tanto, nuestro pincel ya se va a guiar por la presión que yo realice con nuestro Apple Pencil. Entonces, por ejemplo, este trazo lo voy a hacer sin casi presión. Voy a presionar un poquito más y más. Puedo controlar el trazo de acuerdo a la presión que yo ejerza. Vamos a deseleccionar. El siguiente es bordes húmedos. Acumula pintura en los bordes del trazo del pincel para producir un efecto de acuarela. Vamos a seleccionarlo y queda como de esta forma. Como ven, el color no es totalmente nítido, a pesar de que tengamos la opacidad al 100%. Y se lo quitamos. Ahora sí, el color es totalmente nítido. Esta opción es como si tuviéramos un pincel y le colocáramos un poco de agua, que queda de esa forma. Vamos a las siguientes opciones. Vamos a seleccionar la flecha y continuamos con estabilizador. Aquí tenemos varias opciones. Estabilizador de cuerda, que arrastra el extremo del trazo por una cuerda, que suaviza el trazo, pero le permite introducir esquinas nítidas. Entonces vamos aquí a probarlo. Y aquí tenemos la cuerda que nos va guiando nuestro trazo. Por ejemplo, aquí yo puedo mover la cuerda y redirigir el trazo. El siguiente es estabilizador de ventana. Este suavizará el trazo al calcular el promedio de las posiciones de entrada muestreadas dentro de una ventana cuyo tamaño se puede configurar. Vamos a seleccionar. Es muy similar, pero con otra forma de promediar el cálculo. Y como ven, en cada una de estas dos, a la derecha se nos habilita una opción. Por ejemplo, en el de cuerda tenemos aquí esta longitud, podemos ampliarla, que sería la longitud de la cuerda, y ya está más larga, o si la queremos más pequeñita. Igualmente en el de ventana podemos aumentarlo, aquí está más grande, o podemos ponerla bien pequeñita. Vamos a dejarlo en ningún estabilizador. El siguiente es simetría. Cuando el parámetro línea se establece en un valor mayor que 0,
Repite el trazo del pincel alrededor de una serie de ejes. Este lo definimos nosotros. El punto del eje central se puede recolocar arrastrando. Vamos a seleccionar simetría y como ven me apareció una línea, porque en líneas tenemos uno. Si selecciono acá este manejador del centro, podemos mover esta línea. Y todo lo que haga en un lado se repetirá al otro. El siguiente es reflejo. Para utilizar las siguientes opciones debemos tener habilitado simetría. Si habilito reflejo, los trazos del pincel se reflejan a lo largo del eje X y también en el eje Y. Entonces, como vieron ahorita, cuando yo hacía el trazo se hacía al otro lado. En este caso se va a hacer en el mismo lado, como si fuera un espejo. La siguiente opción es líneas y define el número de ejes alrededor de los que se repetirá el trazo del pincel. Vamos a aumentar y como ven van apareciendo las líneas. Y se van generando los trazos. Y el último, que es bloqueada, cuando lo tenemos habilitado, evita que la línea de simetría se mueva. Cuando no lo tenemos seleccionado, yo puedo seleccionarlo y mover. Si lo tengo seleccionado, ya no me permite mover la línea. Vamos a quitar simetría. Y aquí terminamos con nuestra herramienta de pincel. Continuamos con nuestra herramienta de pincel borrador. Pero primero vamos a hacer un trazo. Ahora sí, volvemos a seleccionar el pincel borrador. Y esta herramienta nos permite borrar el área de una capa de píxeles. Si utilizamos el pincel en un objeto o en una capa vectorial, se crea una máscara de forma automática y el borrado se realizará de forma no destructiva. Vamos a mirar los parámetros que tenemos y empezamos con la anchura, que es el tamaño del pincel con el cual vamos a borrar. Y comenzamos a borrar. El siguiente es opacidad. ¿Hasta qué punto es transparente el pincel? Si tenemos una opacidad del 100%, borrará los píxeles completamente en la primera pasada. Una opacidad más baja solo borrará los píxeles parcialmente, como en este caso. Vamos a ponerlo ahora al 100% y vamos a borrar otra área. El siguiente es el flujo, que es la rapidez con la que se aplica el efecto del pincel. Al 100% es inmediato, pero si lo bajamos va a demorarse en borrar. Vamos a dejarlo nuevamente en 100. La dureza establece la dureza de los bordes del pincel. El pincel es más suave conforme se reduce el porcentaje. Tenemos aquí un porcentaje bajito. Ahora vamos a ponerlo al 100%. Y como ven, los bordes del primero, donde estaba la dureza baja, es como más difuminado. En cambio, los bordes del 100% en dureza son totalmente rectos. En más, accedemos a los parámetros avanzados del pincel. Aplicar presión, igual que en el anterior. Controla el tamaño del pincel con la presión de nuestro Apple Pencil. Seleccionamos. Entonces aquí puedo no presionar tanto o aquí presionar mucho. Continuamos.
Tenemos también aquí el estabilizador tanto de cuerda como de ventana. Igual que en el anterior, se me habilita la cuerda y aquí puedo manejar la longitud. Igual que con nuestro estabilizador de ventana. También manejamos simetría. Vamos aquí a mover. Vamos a decirle que sea el reflejo y vamos a aumentarlo en 4 y vamos a bloquear. Listo, vamos a quitarlo. Y recuerden que en las opciones también podemos abrir nuestra calculadora seleccionando para poder ingresar algún porcentaje en específico. Y aceptamos, así con cada una de estas opciones. Listo, y aquí ya terminamos con nuestro pincel borrado. Continuamos con nuestra herramienta de pincel y este dibuja líneas de bordes perfilados alineadas por píxeles. Se diferencia de la herramienta de pincel que puede tener una ligera variancia del píxel debido a su suavizado. Entonces vamos a ver los parámetros. Tenemos alternar y este nos permite cambiar entre los modos de pintura primaria y alternativo. Se define ajustando el parámetro alternar. En este caso, el predeterminado es borrar. Entonces, si yo realizo un trazo y selecciono alternar, la otra opción es borrar. Deseleccionamos y volvemos a pintar. El siguiente es anchura, el grosor de línea en píxeles o más pequeño. El siguiente es opacidad, hasta qué punto es transparente nuestro pincel. El siguiente es el flujo, que es la rapidez con la que se aplica el efecto del pincel. Vamos a bajarlo y vamos a subirlo. Como ven, entre menos flujo, se ve como más difuminado que cuando está al 100%. Y la dureza, que establece la dureza del borde de nuestro pincel. Al 100% es totalmente nítido, pero si lo bajamos, los bordes son más suaves. Vamos a ampliar un poco más. Vamos a quitar lo que hemos hecho. En la opción más, accedemos a los parámetros avanzados de nuestro pincel, el color que queremos que tenga el trazo, aplicar presión, que es de acuerdo a la presión que ejerzamos. Y aquí tenemos los mismos parámetros que ya hemos visto en los anteriores pinceles. Vamos a continuar aquí en la flecha a los siguientes parámetros y tenemos la opción de alternar. Y aquí nos permite establecer el comportamiento del modo de pincel alternativo. Y tenemos borrar, que es el que ya vimos, color de fondo o deshacer desde instantáneo. Vamos a utilizar el color de fondo. En este caso tenemos azul, vamos a cambiarlo a un verde y el otro es rojo. Entonces vamos a hacer un trazo, seleccionamos alternar y tenemos el rojo. Entonces recuerden que este pincel prácticamente es como si estuviéramos dibujando un pincel de acuerdo a la anchura que seleccionemos. Listo, aquí ya terminamos con esta herramienta de pincel. Vamos a eliminar. Listo chicos, hasta aquí terminamos el día de hoy. En el siguiente video vamos a continuar
mirando las herramientas. Y no siendo más, me despido, que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!